Y eso dice la ley mexicana, que de hecho ya no llama listas de espera, sino bases de datos. Y eso dicen los criterios internacionales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aplica la asignación de órganos en base a que el paciente esté más grave en condiciones anatómicas normales? Si es un paciente de 60 kilos y tenemos un donante de 20 kilos, pues aunque sea muy grave no se lo podemos poner porque el hígado o el corazón no va a ser anatómicamente aceptable para él, ¿no? Hablando en condiciones de una donante de 60 kilos, 70, para un receptor de eso, ya hay dos receptores más o menos de la misma antropometría, el más grave recibe el órgano, aunque este tenga un día y aunque este tenga un año. Okay. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro. Y no son criterios nuevos. ¿Y quién lleva esa lista? La lista de espera está en el hospital. ¿En este caso hospitales civiles? Bueno, el hospital seguro civil, social, el seguro, cada el quien centro, tiene su lista. cada uno tiene su propia lista. Sí, y la ley ahorita te está diciendo que el hospital que genera el órgano tiene prioridad para quedárselo. ¿Sí? Si no se lo queda al hospital, el sistema, por decir seguro para seguro, ISSSTE para ISSSTE, salubridad para salubridad, privados para privados. Y si no, se habla al Centro Nacional de Trasplante y este lo pone a disposición de las demás instituciones, de preferencia primero público para público, de preferencia aunque no obligatorio, y privado para privado. Ahora la ley ha determinado, curiosamente, que los comités de los hospitales generadores puedan determinar el destino de los órganos. ¿Y ese criterio está bien desde tu punto de vista? No, claro que no. O sea, no puede dejarse a una discrecionalidad. Debería haber criterios institucionales, geográficos y nacionales. No de que un comité de un hospital A se lo envíe en Mérida, se lo envía uno de Tijuana porque se conocen. Eso, en mi opinión, no está bien. Y estuvimos en contra, pero así están las cosas, ¿no? ¿Quién decide esta política? Fue una modificación de la ley que tuvo un par de cosas buenas en donde se disminuye un electro en lugar de dos, se acepta la angiografía cerebral como criterio de muerte cerebral, esas cosas estuvieron bien. Y esto de las asignaciones por comité fue de la ley. El Centro Nacional de Trasplantes interviene instituciones de salud como Seguro, ISSSTE, las grandes instituciones, ¿no? Los que tienen peso político para hacer eso. Bien, ahora, de una persona, ¿cuánto puedes utilizar de una persona que fallece? ¿Cuánto le puedes utilizar? ¿Los riñones, el hígado, el corazón, córneas, qué más? Bueno, órganos o tejidos, riñones, o sea, realmente trasplantables, no pongamos estómagos y eso porque no se trasplanta eso, ¿no? Es el hígado, el riñón, los corazones, el pulmón, el páncreas en situaciones muy particulares para diabetes, y eso es lo que es trasplantable tradicionalmente. Hay otros experimentos ahí de que si trasplantas útero completamente antiético, pero bueno, hay gente que lo está haciendo. Y tejidos, hueso, piel y córnea son los tejidos más habituales. Implantes cocleares empiezan a ser de humano y ese tipo de situaciones empiezan a ver de laringe, se empiezan a ver algunos trasplantes de laringe para la gente que la perdió por alguna razón. Bien, déjame, abusando de tu apertura, desde luego, hablar un poquito de tu caso y del caso que desencadenó, lógicamente, esto de lo cual estamos hablando. Por ejemplo, ¿tú para hacer un trasplante cobras? Yo cobro mi especialidad. ¿Cuánto cuesta un trasplante? ¿Cuánto cuesta un trasplante? Yo creo que actualmente, ahorita, donde estamos trabajando en la medicina particular, está en un promedio de alrededor de $1 millón de pesos. Pero ¿Un trasplante de qué? De hígado. Un trasplante de riñón de donante vivo debe andar alrededor de 250,000 pesos, hospital y honorarios completos, ¿no? En medicina particular, ¿verdad? Medicina particular, sí, en medicina particular. Pero tiene los extremos, ¿no? Tenemos un paciente con una cuenta de 3 millones de pesos de hígado y tenemos un paciente de hígado que salió con una cuenta de 220,000 pesos. O sea, no todos los pacientes son iguales, hay unos más graves, unos te ocupan más sangre, unos tienes que reoperarlos, unos duran 7 días en el hospital, otros duran 30 días en el hospital. Entonces, el honorario tratamos de que sea una cuestión fija, donde no es controlable a veces la situación, es en la estancia hospitalaria, las complicaciones, las infecciones que el receptor pueda tener. Bien, ahora, ¿tú sigues operando en hospitales públicos, en hospitales civiles o ya no? Hemos hecho 5 trasplantes de hígado en el hospital civil en este año. Después del evento para acá, sí, el último de ellos hace 3 semanas, pero las condiciones presupuestales, bueno, del hospital y las condiciones del paciente público a veces no le dan, lo único que se le pide es que pague los insumos, que pague pero los de puros insumos en catéteres y suturas vienen saliendo casi 120, 150,000 pesos entre las cosas que se gastan así de utilizar. Entonces, bueno, no muchos pacientes lo pueden accesar y por otro lado la donación en el hospital público ha caído tremendamente. ¿En el privado sí se puede? No, estamos igual, estamos a menos de 1 por mes.
Bien, a ver, hace unos días escuchaba yo en una estación de radio de una persona que tú operaste en San Luis Potosí. Así es. Y señalaba que le hiciste firmar pagarés. ¿Cómo fue ese caso? Este paciente se contactó casi 8 meses antes. Bueno, él me contactó a mí, estaba internado en el Hospital Ángeles de aquí, perdón por el comercial, del Carmen. Estuvo en terapia intensiva, se le vio, tiene una enfermedad llamada colitis sclerosante, se le propuso el trasplante, se tomó de acuerdo, pusimos de acuerdo en los honorarios. La aseguradora que él tiene, emitió su dictamen en cuanto iba a pagar de honorarios médicos. Se estableció que la cantidad era inferior a la que nosotros pretendíamos, ¿sí? Y él se comprometió a pagar la diferencia, ¿sí? Ya trasplantado, ya bien, ahora resulta que no pago. Entonces yo creo que las personas, o sea, nosotros hemos sido muy flexibles siempre en cuanto a honorarios, si no puedes, si se hace largo plazo, o sea, siempre hemos sido muy flexibles y no creo que haya una sola persona que nos pueda decir que no se trasplantó por falta de dinero. Pero esto ya, de parte de él, en la oficina va y me dice que si yo le intento cobrar, que me va a echar a los medios. Entonces ya agarraron aquí que yo me voy a tener que echar para atrás o intimidar porque el señor va a hablar al periódico o a los medios. Claro. Entonces sí, creo que el trabajo se hizo, el señor está bien y el señor tiene que responder a su compromiso que hizo estando completamente en facultades. Y además él tiene otras opciones, él se pudo haber ido a Monterrey, se pudo haber ido a México a trasplantar, ¿sí? Y decidió trasplantarse con nosotros bajo las condiciones que se acordaron. A ver, ahí los trasplantaste de hígado. De hígado. ¿Cómo se consiguió ese hígado? Bueno, como te decía, hay estados que sí están trabajando en procuración, hay estados que sí tienen procuradores trabajando. ¿Sí? San Luis Potosí concretamente en este caso. En San Luis Potosí hay, en Michoacán hay. Pero a ver, yo, Raúl Frías, en este momento tengo un problema en el hígado, tu hígado ya no funciona, y yo puedo ir a San Luis Potosí y decir, yo quiero un hígado, ¿me pueden ahí, lo tengo que comprar o cómo es? Tú te vas a estudiar para ver si eres candidato, si únicamente tu enfermedad es el hígado y no hay otra condición de tu cuerpo que impida un trasplante. O sea, te va a sacar el grupo sanguíneo. Si estás en condiciones de ser trasplantado, serás puesto en una lista de espera en la ciudad de San Luis Potosí. Okay. ¿Sí? Ahorita tenemos 4 pacientes O, serías el 5º paciente O. Ahorita hay 2 pacientes A, serías el 3er paciente A. Por como te veo, no te ves muy grave, probablemente no tengas ningún derecho a otro. Si llega un paciente pues, sí, O más grave que tú, va primero él. Sí, así de sencillo. En esas condiciones se va a trasplantar. Cualquier mexicano puede hacer eso. Bien, ¿los seguros médicos están cubriendo este tipo de cosas? Cubren los trasplantes, sí, y curiosamente, como son los seguros y todos los médicos sabemos, cuando te emiten la hoja del seguro, el hospital, libre. Lo que te gastes de hospital, libre. Y en honorarios tienen diferencias geográficas. Por ejemplo, una colistectomía aquí en Guadalajara se paga aquí, en México se paga asá, en San Luis se paga asá, el mismo seguro. El seguro fija sus tabuladores de precios, en mi opinión, arbitrariamente, y ellos... Entonces, tú como médico puedes conveniarte con el seguro y aceptar su tabulador, o no conveniarte y no aceptar su tabulador. El paciente que viene contigo sabe que no eres médico de la red, sabe si se quiere operar contigo, pues sabe tu tarifa. Si no se quiere operar contigo, va con un médico de la red. Entonces, es una opción que el enfermo tiene en decidir quién quiere que le haga la intervención. Bien, esto es en el privado. ¿Y en el público qué alternativas hay? ¿Seguro social? ¿Hospitales civiles? El Seguro Social está haciendo trasplantes de hígado. Creo que llevan alrededor de 10 trasplantes este año, que es un año bastante productivo para ellos. Hospitales civiles ha hecho 5. En el hospital civil le van a pedir que compre sus insumos, lo van a catalogar en una cuota de recuperación, creo que son 5 clasificaciones, y de ahí le van a marcar un tabulador y entrará a tiempo a la lista de espera. Con las asignaciones, como ya dijimos, salubridad, lo que genera el hospital civil es para el hospital civil, y lo que venga de fuera del civil tendrá que venir de hospitales de salubridad, que ha sido un problema porque ahora hospitales de salubridad de otros estados prefieren tirar los hígados a enviarlos al hospital civil. ¿Por qué? No sé, pero te repito, 300 donaciones en el país, 80 trasplantes al año, 220 hígados en la basura. Terrible esa... Y aquí en Jalisco ha sucedido. Aquí en Jalisco ha sucedido de hígados que se han preferido tirar a la basura que permitir que se trasplanten. ¿Por qué? Por cuestiones personales, por cuestiones de... pues cuestiones de que no entiendo yo. Doctor, muchas gracias por venir a platicar del tema.